Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matic. Hoy vamos a hablar de una introducción a las tablas de frecuencia. Este video es de la serie de la introducción a la estadística descriptiva. Hablemos de distribución de frecuencia. Después de recoger todos nuestros datos, sobre nuestro escritorio vamos a tener un cúmulo de cifras y de datos desordenados. Y en términos generales, cuando se observa ese cúmulo de datos, pues se puede decir poco respecto a la población que se está estudiando. Entonces, una herramienta importante es la construcción de tablas. Con las tablas se busca conseguir que un simple análisis visual ofrezca información acerca del trabajo que se está haciendo y de los datos recogidos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que una tabla es un resumen de información respecto a una o más variables y que se busca ofrecer con ella pues claridad a lo que se está estudiando. Para construir una buena tabla vamos a introducir algunos conceptos. Dependiendo del maestro que usted esté siguiendo del libro, esta simbología puede cambiar, pero las ideas van a ser las mismas. Primer elemento que vamos a introducir se llama N. N va a ser el tamaño de la muestra. Es el número de observaciones que hiciste, a cuántas personas preguntaste, cuántos automóviles revisaste, cuántas pruebas aplicaste. Ese es N. N es el tamaño de la muestra que nosotros elegimos. X sub i se refiere a la variable. Es cada uno de los diferentes valores que se ha observado. Fi o f se refiere a la frecuencia absoluta o simplemente la frecuencia. Es el número de veces que se repite la variable. Tenemos frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada se obtiene acumulando las frecuencias absolutas. Algunos profes dirán que solo vamos a recoger frecuencia acumulada para variables ordinales y para variables cuantitativas. Tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el resultado de dividir cada una de las frecuencias absolutas por el tamaño de la muestra. Entonces vas a tener o una fracción o un decimal. La frecuencia relativa tiene relación directa con la frecuencia porcentual. También tenemos la frecuencia relativa acumulada. Se obtiene dividiendo la frecuencia acumulada entre el tamaño de la muestra o acumulando la frecuencia relativa. Veamos un ejemplo sencillo. Ojo, es un ejemplo introductorio. A un grupo de estudiantes de la IJMZ se le preguntó lo siguiente: ¿cuál es su deporte favorito? La información que se consiguió fue fútbol, baloncesto, fútbol, tenis, natación, tenis, baloncesto, tenis, fútbol, tenis, natación y fútbol. Tenemos una pregunta. Primero, ¿cuál es la población que se está estudiando? Estamos estudiando estudiantes de la IJMZ. Esa es nuestra población. Nuestra muestra se refiere a cuántos sujetos les preguntamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Podemos decir que nuestra N es de 15 sujetos que pertenecen a la institución IJMZ. Se nos pregunta qué tipo de variable se está trabajando. Esta variable es una variable de cualidad nominal. Es una cualidad. ¿Qué deporte te gusta? Ojo, no se puede asociar con un número. Y 2 es nominal porque no puedo decir que el fútbol es mejor que el tenis o que la natación. Entonces solo la voy a nombrar. Por último, construya una tabla de frecuencia simple para los datos. Vamos a mirar cómo se hace. Tengo 15 sujetos, entonces estos fueron los valores que encontré. Ya los dijimos ahorita. Primero voy a determinar mi variable. Esto va a ser XI. Mi variable es el deporte favorito de los sujetos que se les preguntó. ¿Y qué va a variar? Pues el tipo de deporte. Encontré que uno de los deportes es fútbol. Esa es una variable. Otro deporte es baloncesto. Otro deporte es tenis. Y otro deporte es natación. Entonces mi variable XI es deporte favorito y van a ser fútbol, baloncesto, tenis y natación. Esto que tengo aquí es la cantidad de estudiantes. Eso se refiere a FI o a F. Significa la frecuencia. Entonces, ¿cuántos sujetos gustaron de fútbol o eligieron fútbol? 1, 2, 3, 4 y 5. La frecuencia para fútbol fue de 5 sujetos. Listo, he terminado con fútbol. Ahora vámonos con baloncesto. ¿Cuántas personas dijeron que baloncesto era su deporte favorito? Y tenemos 2 sujetos que eligieron baloncesto. He terminado entonces para
baloncesto. Para natación tengo un sujeto, 2 sujetos, 3 sujetos y 4 sujetos. Frecuencia para natación es 4 sujetos. Y para tenis tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces ya encontré las frecuencias absolutas. Hagamos entonces nuestra tabla. Entonces tengo aquí dos tablas que hablan acerca de los datos que se recogieron. Aquí tengo mi XY, que es mi variable de interés. Tengo mi frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. La variable que estamos estudiando es una variable nominal, entonces no tiene que haber un orden específico. Nosotros para este ejercicio pues vamos a hacer la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, pero para algunos profes no es recomendable ni necesario, porque el orden de cada uno de los investigadores pues puede variar a la hora de establecer qué variable va primero. Entonces, vamos a revisar entonces los conceptos de los que hablamos hace un segundo. Entonces, ya dijimos que esto de acá se llama la variable. Tengo la frecuencia, que dice mi frecuencia, que fútbol fue elegido por 5 personas como su deporte favorito, baloncesto por 2 personas, tenis 4 y natación 4. Según el orden que establecí, voy a hacer mi frecuencia acumulada. Entonces, tengo que la frecuencia acumulada para fútbol, que es el primero, es 5 sujetos. La frecuencia para baloncesto va a ser 7. ¿Cómo conseguí este 7? Voy a sumar 2 que eligieron baloncesto más 5 que eligieron fútbol. Entonces, bajo esta tabla, la frecuencia acumulada hasta baloncesto viene 5 de fútbol y 2 de baloncesto. Para tenis, su frecuencia acumulada va a ser 4 que eligieron tenis más 2 que eligieron baloncesto más 5 que eligieron fútbol. 4 más 2 más 5 es igual a 11. Para natación pues hago el mismo ejercicio, 4 de natación, 4 de tenis, 2 de baloncesto y 5 de fútbol. Cuando hago esa suma, entonces voy a encontrar que eso es igual a 15. Frecuencia relativa. ¿Cómo hallo la frecuencia relativa? Va a ser igual a la frecuencia absoluta partido sobre el total de observaciones. En este caso, mi frecuencia absoluta para fútbol es igual a 5 y el total de observaciones fueron 15. Acá lo tengo como fracción, pero acá lo tengo entonces como decimal. 5 dividido entre 15 es igual a 0,3 periódico. Frecuencia relativa para baloncesto, entonces voy a tener frecuencia absoluta sobre total de observaciones. Frecuencia relativa para tenis, tengo que la frecuencia absoluta es igual a 4 sobre 15 observaciones. Y para natación tengo 4, que se refiere a los sujetos que eligieron natación como su deporte favorito, que es su frecuencia absoluta, sobre el número de observaciones. Y los resultados de esos valores son: para baloncesto, 2 sobre 15 es igual a 1,3 periódico. 4 sobre 15, ojo, 4 sobre 15 es igual a 2,6666 periódico. Y la frecuencia relativa para natación va a ser igual a 0,26666. Si usted suma todos estos valores que estoy señalando acá, si los suma todos, el resultado va a ser igual a 1, que representa el 100%. Voy a borrar lo que he hecho hasta ahora para hablar de frecuencia relativa acumulada. Ahora, frecuencia relativa acumulada es esta que tengo acá. La frecuencia relativa acumulada se puede presentar bien sea como una fracción o como un decimal. Vamos a ocuparnos entonces de este que tenemos acá. ¿Qué es la frecuencia relativa acumulada? Es la frecuencia acumulada dividido sobre el total de observaciones. Entonces, para fútbol, la frecuencia acumulada es igual a 5 y las observaciones fueron 15. Y 5 sobre 15 es igual a 0,3333 periódico. Frecuencia acumulada. Entonces, sé que la frecuencia acumulada es igual a la suma de las frecuencias absolutas anteriores. En este caso, 2 más 5 es igual a 7. Frecuencia acumulada para baloncesto es igual a 7. Entonces, frecuencia relativa acumulada va a ser igual a 7 partidos sobre 15. Y 7 partidos sobre 15 va a ser igual a 0,46666. Ahora,
Frecuencia relativa acumulada para tenis. Ya dije, la frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia acumulada partida sobre el total de observaciones. Por último, para natación, sé que la frecuencia acumulada para natación es igual a 15 y eso dividido sobre el total de observaciones, que va a ser 15. Al final, mi frecuencia relativa acumulada va a ser igual a 1. 15 sobre 15 es igual a 1. Hasta acá hemos hablado entonces de las tablas de frecuencia. Esas tablas de frecuencia pueden ser representadas en un grafo dependiendo de la naturaleza de la variable. Vamos a ver la representación gráfica en un diagrama de barras para esta información que tenemos a la mano. Tenemos entonces que fútbol fue elegida por 5 personas. Esta gráfica es para la frecuencia absoluta. Podemos conseguir para frecuencia relativa, para frecuencia acumulada, pero hicimos para frecuencia absoluta. Aquí dijimos que fútbol fue elegido por 5 personas. Por otro lado, pasemos a baloncesto. Baloncesto fue elegido por 2 sujetos. Tenis fue elegido por 4 sujetos, al igual que la natación. Vamos a dejar este video hasta acá. Hemos hablado de introducción a tablas de frecuencia, hemos presentado algunos elementos importantes introductorios. Hemos construido otros videos donde hablamos de tablas de frecuencias para variables de cualidad, para variables de cantidad. Recuerde que este canal se llama Juan Matic y que para nosotros es sumamente importante que se suscriba al canal, deje recomendaciones, deje un like.